Dios les bendiga. Continuamos nuestros temas. Vamos a ir a Jueces capítulo 14. Jueces capítulo 14. Y vamos a comenzar con el versículo 2. Jueces 14, el versículo 2. Y subió luego Sansón y le declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Tenemos un problema desde el comienzo porque Sansón es judío y a ellos se les ha prohibido casarse con gente que es de las naciones alrededor, y ellos tienen un enemigo acérrimo. El peor de los enemigos son los filisteos, y es con ellos que él se quiere emparentar. En varios niveles estamos en problemados. Y es una mujer de Timnat. Esta no es Dalila la que va a ser la causa de su muerte en el futuro, otra filistea. Esta es otra mujer filistea. Él tenía una afinidad. Es más, las mujeres que se le conocen a Sansón, todas eran filisteas. Tenía una afinidad por esas mujeres. Versículo 3. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujeres entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat. Oigan esto. Y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedazaba un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a sus padres ni a su madre lo que había hecho. Óiganlo de nuevo, el versículo 6 del capítulo 14 de Jueces. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito. Es como un eco en el futuro acerca de David. David va a ser después de este hombre. Pero quiero que oigan de nuevo el versículo 5. Y Sansón descendió con su padre y su madre a Timnat. Y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia ahí. El león, y la Biblia nos dice específicamente que era un león joven. Versículo 7. Descendió pues y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón. Noten eso, agradó a Sansón, no le agradó a Dios, le agradó a él. Y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino. Esta batalla que tuvo con un león fue apartado del camino. Se apartó del camino. Y una cosa que es importante es que noten dónde está el cuerpo muerto. Y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Y he aquí que en el cuerpo del león había una enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino. Y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen. Mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Vino pues su padre a donde estaba la mujer, y Sansón hizo ahí banquete, porque así solían hacer los jóvenes. Oigan eso, hizo banquete porque así solía hacer los jóvenes. Ya vieron un tema. Ella le agradó a él. Hizo banquete porque así lo hacían sus compañeros, los demás jóvenes. Quiero brincarme eso y irme hasta el libro de Génesis capítulo 38, porque Timnat, ese lugar, va a ser mencionado de nuevo. Génesis 38, el versículo 12. Pasaron muchos días y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subió a los trasquiladores de sus ovejas en Timnat, él y su amigo, ahí está Timnat,
Ira el adulamita. Y fue dado aviso a Tamar, diciendo: he aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella sus vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Enaín junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela y ella no había sido dada a él por mujer. Y la vio Judá y la tomó por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo: déjame ahora llegarme a ti. Pero pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo: ¿qué me darás por llegarte a mí? Y él respondió: yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo: dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá: ¿qué prenda te daré? Dijo Judá: ¿qué prenda te daré? Y él respondió: tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio y se llegó a ella y ella concibió. Luego se levantó y se fue y se quitó el velo de sobre sí y se vistió las ropas de su viudez. El versículo 24. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo: Tamar, tu nuera, ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo: sacadla y sea quemada. Ordenó que mataran a la mujer con la que él había dormido, no sabiendo que el pecado de esa mujer era el mismo pecado de él y que el niño que traía en su vientre era su niño de él, de Judá. Es fácil juzgar a otro por su pecado, aunque sea el mismo pecado que tú estás cometiendo. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, danos un tiempo de refrigerio contigo. Y te pido, Señor, que nos enseñes tu palabra de una manera que pueda hacer un cambio en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Timnat. Estos dos portentosos eventos pasan en Timnat. Deberíamos de celebrar el hecho de que Sansón mató a un león con sus propias manos. Dice la Biblia que lo despedazó, o sea, lo mismo que pasó con David en el futuro, cuando el Espíritu del Señor vino sobre él y lo despedazó. Pero ¿por qué no celebramos esa gran victoria de Sansón, un hombre, contra un león? Es porque entendemos el gran problema que existió en la vida de Sansón. Era un hombre que te daba una de cal y una de arena, a veces bien, a veces mal, a veces lo quieres aplaudir y a veces dice: qué bárbaro. Porque a veces andaba cerca del Señor y a veces andaba demasiado alejado. Dios lo usó de maneras portentosas, pero a la misma vez los apetitos de la carne lo traían y lo arrastraban. Era un nazareo. Un niño que antes de nacer, cuando estaba todavía en el vientre de su madre y cuando nació, fue entregado a Dios totalmente, hablándole a todos aquellos que nacieron en cuna cristiana, que fueron presentados en la iglesia, que fueron entregados al Señor. Así era Sansón. Pero tenía apetitos. Se enamoró de una mujer de Timnat. La palabra Timnat significa mi porción, mi porción. O sea, él dijo: esta mujer es la que va a ser mi mujer. Y la Biblia dice que no nació del Señor, que no nació de nada, nació específicamente de su propio corazón, porque le agradó a Sansón. Hay una razón por la cual hay una batalla entre este varón llamado Sansón y ese león. Los nazareos habían sido ordenados no tocar 3 cosas. No podían tocar algo muerto. No podían cortarse el pelo. Y no podían tocar nada que tuviera que ver con el vino, la sidra o cualquier cosa que tuviera que ver con la uva. Era un retiramiento de los estupefacientes, una entrega a la cobertura del Señor y a una separación de aquello que está muerto. Para ser nazareo, y en otro mensaje podemos hablar de eso, tenías que ser ese tipo de persona para ser entregado al Señor de esa manera. Cuando él entra como un joven soltero,
que está enamorado de una muchacha de la que no debe de estar y se mete a una viña. Oigan esto, la viña era un lugar prohibido para él, porque en esa viña lo único que había era uvas, y eran las uvas y su producto lo que Dios le había dicho que no tocara a él, a los nazareos. Él puede reclamar como reclaman muchos de los que van a las fiestas y a los lugares de vagancia o ven pornografía o todo eso. Yo no lo estoy haciendo. Sí fui a esa fiesta y sí andaban todos juntos haciendo desastre, pero yo no lo hice. Yo estaba ahí nada más visitando. O como aquel que anda con una pandilla pero dice, yo no me meto en el pleito. O como aquel que se sienta a ver un desastre en la televisión o pornografía y dice, yo no soy partícipe. A través de Sansón está enseñándonos la falibilidad de ese argumento. Sansón se mete a la viña. La Biblia no nos dice qué andaba haciendo ahí. Probablemente, sabemos que los padres no estaban, iban caminando juntos. Probablemente nada más quería ir al baño o algo de esa manera. Y se apartó del camino y se metió en una viña. Y fue en esa viña que se le acercó un león joven. Les voy a decir algo. ¿Qué me importa a mí si el león es viejo, anciano o pequeño? Pero el Espíritu Santo hace hincapié en decirnos que es un león joven. Nos está diciendo algo, que la juventud va a enfrentar batallas que todos los demás enfrentan, pero que hay cosas especiales que atacan a un joven, más que a cualquier otro. Óiganlo de nuevo, el león joven era una representación de las cosas que atacan a un joven. Y Sansón lo derrota, lo mata bajo la unción de Jehová. Pero también viola todos sus votos con Dios. Tocó algo muerto, no solamente tocó algo muerto, sino que con su mano agarró del panal de miel después de un tiempo y le dio a sus padres y los contaminó. Ahí se rompió uno de sus votos. El segundo voto estaba alrededor de esas uvas. Y el tercer va a ser con Dalila cuando le cortaron el pelo. Fue poco a poco degradándose. Sí sabemos cuando públicamente le cortaron el pelo, pero privadamente ya estaba fallando porque estaba enfrentando al león joven. ¿Por qué en esa viña? ¿Y por qué con ese león joven? Porque en ese momento lo que él tenía concentración era andar con sus amigos y casarse con esta muchacha. Cuando Dios y sus padres le habían dicho, Dios no quiere que nosotros nos casemos de esa manera. Pero dice la Biblia, pero a mí me agrada. Uno de los grandes barricadas que un joven va a enfrentar, lo enfrentamos todos, pero una de las barricadas más fuertes es cuando crees que lo que te agrada a ti le agrada a Dios. Oigan de nuevo. Una de las grandes barricadas en la vida de un joven es cuando crees que lo que te agrada a ti es lo mismo que lo que le agrada a Dios. Cuando yo venía creciendo, una de las grandes cosas que atacaron mi vida fue la música. Me metí en medio de gente que era pura música mundana y música terrible. Me hice músico ahí. Y sin darle los detalles les digo algo. Fue algo que comenzó a carcomer mi alma, hijo de pastor. Y me acuerdo de cómo las ideas son intercambiadas. Yo me podía sentar en medio de esa gente en un concierto donde íbamos a tocar. Me acuerdo de un lugar específico, un salón. Estaba tan lleno del olor a marihuana que no necesitabas fumarla para estar elevado. Y yo podía haber dicho como Sansón, ahí estaba. Y no la toqué. Y por la gracia de Dios nunca he tocado ninguna droga. Pero le quiero decir algo. Como Sansón estaba allí en medio de toda esa cosa. Y comenzaron las batallas en todo lo que estaba pasando. Tuve una discusión con Dios acerca de eso. No quiero pararme aquí como un santulón para decir esto, aquello. Quiero decirles, yo sé la tentación de Sansón en meterse en una situación donde no debe de meterse.
Por la gracia de Dios, Dios me sacó de esa situación. Pero en Sansón está enfrentando algo terrible. Y sigue su corazón y dice, me voy a casar con esta. Quiero decirles cómo terminó esa historia. Murieron 30 filisteos, 30 personas que él mató. Mató a los que mataron, porque después de este matrimonio que no pasó, mataron a su esposa, la que iba a ser su esposa, y a su papá, los quemaron vivos. Murió la que iba a ser su esposa, murió el que iba a ser su suegro, murieron 30 personas y luego él se enfrentó con los que mataron a su prometida y mató otro montón de filisteos, cientos de ellos, todo porque era un hombre de Dios, un joven que conocía al Señor, que tenía un deseo de hacer lo que él quiere hacer. Ella a mí me agrada. Déjame decirte, varón, mujer de Dios, joven, adulto o anciano, es un peligro cuando lo que guía tu vida es lo que a ti te agrada. Porque lo que el hombre de Dios hace es esto: se pone sobre sus rodillas y dice, Señor, esto me agrada, pero te pregunto, ¿qué es lo que te agrada a ti? Se le preguntó a otro joven, y lo mencioné antes, algo. Le dijeron, porque amas lo que Dios odia y odias lo que Dios ama. Porque amas lo que Dios odia y odias lo que Dios ama. Ese era Josafat, un joven rey. Porque tenía amistades que no eran del reino del Señor. Y era un amigo, Acab, que era alguien que odiaba o se portaba mal delante de Dios completamente. Y lo había arrastrado a unas batallas que él no tenía que estar, que casi le costaron la vida. Y un profeta viene a hacerle esa pregunta profunda. Y se la hago yo a todos los siervos del Señor y a toda esta juventud. Le hago esta pregunta: ¿por qué amas lo que Dios odia y odias lo que Dios ama? Comenzando contigo mismo, conmigo mismo. Y de ahí, en cuanto, ¿cuál es lo que Dios quiere alrededor de tú? Aprende a amar lo que Dios ama. Si Dios ama esta música, ámala tú. Si Dios odia esa música, ódiala tú. Si Dios no quiere esa relación, recházala porque Dios la está rechazando. Si Dios no quiere que andes con aquellos amigos, recházalo porque Dios no quiere que andes con ellos. Aprende a amar lo que Dios ama y a odiar lo que Dios odia. Boca de un profeta para todos los jóvenes, no este profeta, pero el profeta que habló con Jonatán. Yo no me considero a mí profeta de nada. Pero en la presencia del Señor hay un reto tan profundo en la vida de ese hombre. Y tiene que darse cuenta que Dios lo está retando como nunca antes. Sansón entonces trae destrucción, no solamente a su prometida, pero a todos los que estaban alrededor de él. Porque en las villas de Timnat, cuando escoges lo que es tuyo, tienes que entender, escoge, porque lo que es tuyo tiene que ser lo que Dios te da, no lo que tú tomas. Lo que es tuyo tiene que ser aquello que Dios decide que es para ti, no lo que tú decides y luego le dices a Dios, dámelo. Oh, en la presencia del Señor hay una profundidad en lo que Él hace en Timnat. ¿Cuál es tu porción? ¿Qué es lo que Él quiere para ti? Lo mismo es cuando quieres un ministerio. Hay quien desea este púlpito o aquel púlpito y Dios le ha hecho un predicador de la calle. Acepta, Timnat, tu porción. Hay quien quiere un tipo de carrera o de trabajo y no se da cuenta que si tú escoges tu carrera o tu trabajo va a ser en tu propia fuerza. Deja que Dios escoja esa carrera, ese trabajo para ti, porque entonces es Timnat. Esa es tu porción que Dios te está dando. Sansón se enfrenta con el mismo problema que se enfrentó Judá después. Tenía una nuera, y es una historia toda cruzada y que me la voy a brincar la mayoría para no tomar tanto tiempo, pero puedan leerla en el capítulo 38 de Génesis. Y Judá tiene una nuera que no le cae muy bien porque fue casada con 2 de sus hijos y los 2 murieron. Él la culpa a ella, ha de ser ella. Las leyes culturales decían que el siguiente hijo tenía que ser dado a ella y él no lo hizo porque tenía miedo. No lo culpen, yo hubiera tenido miedo también de darle al otro hijo porque dijo, los primeros 2 se murieron y si le doy otro se va a morir también. No se lo dio, violando la ley cultural. Se disfrazó la mujer de prostituta y estaba sentada en Timnat, donde los jóvenes vienen a enfrentar qué es lo que les pertenece a ellos. Donde los jóvenes vienen a enfrentar qué es lo que les pertenece a ellos, cuál es mi porción.
Judá era viudo para este tiempo. Eso no era alguien que estaba cometiendo adulterio, pero pasó y vio lo que pensaba que era una prostituta en Timnat. Y eso es lo que dijo: voy a dormir con ella. Y se fue a dormir con una prostituta sin saber qué mujer era. Estaba cubierta. Y durmió con ella. Hay quien cree que puede hacer lo que quiera con su cuerpo, con su vida, y que nunca va a tener una consecuencia acerca de eso. Y se mete en un problema tan grave porque él dice: es una noche, hice lo que iba a hacer y no hay problema. Es más, se le olvida. Cuando quiso pagarle, no la encontró. Dijo: pues hay que se quede así como está. 3 meses después de ese encuentro, cuando ya ni se acordaba, porque pensó: dormir con una prostituta y a quién le importa, le dijeron: tu nuera está embarazada. Y él no sabe que el niño que viene en esa mujer es de él. Oigan lo que la respuesta de él: mátenla. Es más, dijo: quémenla. Igual que Sansón y lo que pasó con su esposa en Timnat. Quémenla. Eso fue lo que dijo: mátenla y quémenla. Mátenla. Hasta que ella le demostró: el hijo es tuyo. Uno de los grandes peligros para el joven y para todos es el juicio para con otro del pecado que él está cometiendo, cuando en realidad tú lo cometiste también o estás pensando en cometerlo. Ese era un pleito entre Jesús y los fariseos, que hablaban mucho y ponían muchas reglas. Dice, la Biblia lo dice de esta manera, el maestro: hay de aquel que ve como el árbol grande, la rama grande en el ojo del compañero, la viga, dice la Biblia, pero la espiga como una espinita en el ojo del otro, y no ve la gran viga que trae en su propio ojo. O sea, ten cuidado del juicio que estás dando para aquellos que están alrededor tuyo. Pero también hubo otra cosa que pasó en Timnat con este hombre. Tuvo que aprender Judá en ese lugar de una manera terrible. ¿Cuál es tu porción? Esa no es tu porción. Tu porción no es andar rebotando de relación en relación. Tu porción no es andar haciendo desastre tras desastre. ¿Tú crees que, bueno, lo hice una vez y ya se acabó? Vas a enfrentar al Señor. No solamente en las cosas ilícitas, estoy hablando también de cualquier otra cosa que está siendo hecha en otro lugar, de otra manera, que no tiene que ver con Dios. Timnat, entonces, es algo que te enseña cuál es tu porción. Esa porción para Sansón lo mató. Porque fue una filistea, Dalila, no esta misma, la que terminó siendo la causa de su muerte. Porque Dios te da gracia y te da misericordia, porque nuevas son cada mañana sus misericordias. Él te ama y está tratando de rescatarte. Arrepiéntete. Déjenme decir algo aquí para terminar. Las consecuencias están ahí. Todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Pero cuando tú caes sobre tu rostro y le pides perdón al Señor y misericordia, el Señor te la extiende, porque nuevas son cada mañana sus misericordias. Ven con un corazón quebrantado y pídele perdón al Señor. Acércate al Rey de Reyes y Señor de Señores, y Él va a cambiar el camino, va a cambiar tu futuro, va a ayudarte en medio de la batalla. David es un ejemplo de esto. Había cometido un pecado sexual terrible. Y se arrodilló delante de Dios y por 7 días estuvo ayunando. Hubo una consecuencia en su vida, pero Dios le mandó a un profeta que le dijo a Natán: Dios ha oído tu petición, Él te perdona. Encuéntrate con Dios y que Él te perdone, porque Dios tiene una forma de cambiar tu vida de manera que nadie más la puede cambiar. Entiende específicamente cuál es tu porción. ¿Cuál es tu porción? No persigas algo que Dios no te ha dado. No persigas algo porque algo te agrada. No hagas algo, como dice ese pasaje en Timnat, porque los demás jóvenes lo hacían. Dice que Sansón hizo fiesta porque los demás jóvenes lo hacían, no porque Dios le dijo que la hiciera. Y en medio de todo eso, lo único que trajo fue un desastre a su vida. Acércate al Rey de Reyes y entiende que Él tiene la forma de hacer las cosas que tú no puedes hacer. Y que lo que Él te da no te va a destruir, te va a bendecir. Dios te bendiga.